Mario Rodordia es académico, docente, politólogo, investigador. Realizó un trabajo realmente formidable por toda América Latina, buceando concretamente sobre los distintos episodios políticos que suceden en América Latina. Un trabajo que recibió el premio de la televisora América Latina y que realmente le costó mucho esfuerzo, además de la experiencia que eso significa. Y está con nosotros. Queríamos hablar con él porque queríamos hablar del futuro del país político. Si se puede hablar de un futuro en un país político como la República Argentina. Mario, ¿cómo te va? Felicitaciones por el premio, felicitaciones por el laburo, que es realmente formidable. Gracias. Realmente muy, muy buen laburo, muy buen trabajo. Paso del chivo, además está disponible en el canal Flow Cablevisión. Es una serie documental en el nombre del pueblo, así que ahí lo pueden ver. ¿Es posible revertir el resultado de las PASO? Desde el punto de vista de la matemática, evidentemente sí. Desde el punto de vista de las probabilidades, prácticamente no, porque las probabilidades no tan solo tienen que ver con un recálculo de lo sucedido, sino básicamente con todo lo que pasó después de lo sucedido. Y evidentemente estamos en una situación de crisis. Escuchaba en tu presentación recién cuando hablabas hablar sobre el futuro, y cuando hay comunicación de crisis es como que el futuro, ese futuro largo, añejado, ese futuro, yo diría, cercano a la idea de planificación, prácticamente es un imposible en la comunicación de crisis y en la gestión de crisis propiamente dicha. Generalmente cuando uno está en una situación de crisis, el presente se vuelve prácticamente el todo y uno debe dar pistas del futuro, pero si solo se dedicase a pensar el futuro, este presente, lo digo vulgarmente, te lleva puesto, ¿no? Es como una topadora que va arrasando prácticamente con todo, empezando por la planificación. Ahora, la PASO, ¿es una herramienta política viable? Sí, desde todo punto de vista. De hecho, la inspiración de las PASO tiene un argumento que es insoslayable en términos de su importancia, que es aportar democraticidad a los partidos políticos. Ahora, estas PASO. Así es, el problema es que las PASO lamentablemente no han sido usadas y curiosamente no han sido usadas incluso por quienes promovieron las PASO, ¿no? Pero sin lugar a dudas que pensar en partidos políticos fuertes, aunque sea una posición idealista en contratendencia, porque realmente el mundo va en contra de la fortaleza de los partidos políticos, los movimientos son superlativos, la hiperpersonalización liderando estos movimientos se imponen casi siempre a la llamada institucionalidad de los partidos políticos, pero sin embargo eso no quita que uno no deba apuntalarlo, ¿no? Hay veces que uno tiene problema en su casa y no es ideal poner pilotes, pero necesariamente uno lo debe hacerlo. Bueno, esto no sé si es ideal, pero la verdad es que ayuda y contribuye. También es real que muchas veces la política, especialmente los liderazgos políticos, son bastante reacios a pensar democráticamente sus propios espacios. Mario, vos escribiste en un libro que los políticos le mienten a la gente y se creen sus propias mentiras, es decir, son mitómanos de la política. Ahora, en esta Argentina de hoy, entre Macri y las dos F, ¿quién es el que le miente más a la sociedad? Bueno, yo te lo podría dar, esa Nobleza Obliga, es un libro, La construcción del consenso, un viejo libro, un libro que escribí junto con dos autores, Luciano Elizalde, pero el autor específico de esa frase es Damián Fernández Pedemonte, especialista en discurso político. Digo, para ser muy honesto intelectualmente con su palabra, pero es una frase que le uso siempre, ¿no? Incluso, no te sientas mal, también lo utilicé estos días pensando eso, no tan solo con los políticos, sino con los propios periodistas, lo cual es que ya ahora grave, empiezan, ¿no?, a girar con el discurso. Que, así es. Así es. Como Macri, me sorprendí, digamos. Claro, ¿no? sorprendido. Así es. Ahora, a tu pregunta específica sobre cuánta mentira realizan los dos actores principales, o los dos espacios principales, más que actores del espacio político, yo te lo podría responder matemáticamente con cierta exactitud. Con la organización de Chequeado, chequeado.com, particularmente con su directora Laura Sommer, escribimos hace un tiempo una columna de opinión en un medio nacional, analizando 1117, ¿sí? 1117 discursos políticos a lo largo de 7 años. ¿Por qué digo 7 años? Porque toca los 4 años del gobierno de Cristina, del último gobierno, y los 3 primeros años del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué discursos analizamos? Todos aquellos discursos que emitidos por un político se convierten en titulares de periódico. Es decir, el latiguillo discursivo central del día. Exacto. ¿Sí? De estas 1117 noticias, que además son 1117 discursos, con total pluralidad, tocando oposición y tocando oficialismo, incluso invertido en sus tiempos en algún momento, la conclusión es impactante. El 50% de los discursos políticos argentinos son absolutamente falsos. ¿Qué significa absolutamente falsos? Que son incontrastables. Ficción pura.
Si querés decir mentira, decilo, es ficción, Pobreza no cero. existen. ¿Sí? Una, Así pobreza es. cero. El segundo hallazgo es el 25% son verdaderos pero, punto suspensivo. ¿Qué es esto? Aumentamos el dinero en la educación. Claro, pero si yo le descuento la inflación, Sí. perdimos y perdimos mal en la inversión en educación. Y solamente un cuarto, es decir, 1 de cada 4 discursos en la Argentina son verdaderos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes mienten? Todos y todas. ¿Desde cuándo mienten? Bueno, el estudio solo lo hicimos de ahora porque teníamos datos, es probable que desde siempre, ¿sí? Entonces, eso también es interesante, no tan solo para entender que en gran parte nosotros como ciudadanos, ¿sí?, que también tomamos decisiones todo el día, incluyendo votar a políticos, estamos trabajando casi siempre sobre ficciones, ¿sí? Casi siempre sobre ficciones. Quizás existió siempre, me animaría a decir, le sacaría el quizás, existió siempre, solo que ahora se puede corroborar. Claro, fíjate un dato, más allá de las circunstancias que evidentemente lo llevaron a no poder cumplirlo, con la democracia se come, se educa y se cura. Yo diría el ejercicio discursivo en términos exactos del regreso a la democracia. Así es. Pero es más, te daría un dato que quizás lo hace más grave. Este estudio no trabajó adrede campañas electorales, porque es probable que este número aumente. Solo en época gubernamental fuera del periodo electoral. Ahora, digo, en esta elección, ¿se dirime un contexto ideológico, digo yo, entre una línea ortodoxa, de ortodoxia monetaria, neoliberal, y una de populismo vendido como tendencia progresista? Yo creo que generalmente la respuesta está dada mucho más de cómo elige el votante de lo que ofrece específicamente cada espacio político, cada actor político, ¿sí? Y particularmente los motivantes del voto pueden ser múltiples, ¿sí? Pero hay una serie de elementos que son centrales y que siempre coexisten, independientemente de que uno tenga más peso específico que otro, ¿no? Mucho se habla en estos días de que primó el voto económico. Ok, estoy de acuerdo en el tramo final de la campaña, pero antes, pase lo que pase, había un valor cercano a 40 puntos que iba a votar a Cristina Fernández de Kirchner y un valor casi siempre anclado en 30 puntos que iba a votar a Mauricio Macri. Ahí no había un voto económico, en ninguno de los dos casos. De hecho, el votante de Cristina Fernández de Kirchner era anterior al mal desempeño económico del gobierno y el votante de Mauricio Macri fue estable aún con mal desempeño. Es decir, que Cristina terminó siempre con el mismo porcentaje de votante duro. Así es. O sea, incluso 35. Así es. Incluso 40. Hoy, visto desde atrás a la distancia, con la buena decisión estratégica de haber elegido a Alberto y correrse hacia el centro y permitirse que se corriera hacia el centro y ella recluirse a un segundo plano, evidentemente fue una buena estrategia. No, pero los votos son de ella. Pero yo diría el 90% de los votos de Alberto Fernández claramente son votos de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces la pregunta es, ¿qué ofrecen los dos modelos? Bueno, pues casi siempre hay que juzgar por lo que dicen, no por lo que uno cree que dirían, claro, ¿sí? Claro. Y lo que dice de alguna manera es uno, una idea de país entre comillas modernizante y el otro es un país entre comillas más igualitario. En el medio de estos dos extremos está lleno de suposiciones, está lleno de variantes que creo, dada la situación argentina, en este gobierno, gane quien gane, daría la sensación que evidentemente estamos hablando de que el próximo ganador, que además ya fue ganador de las PASO, es Alberto Fernández, va a haber una necesidad de un movimiento mucho más pragmático que ideológico. Lo ideológico nunca, absolutamente nunca, va a dejar de teñir el grueso de las políticas, pero va a dialogar quizás, como pocas veces lo ha hecho, con una necesidad de pragmatismo muy sólido. De hecho, es sumamente interesante lo que pasó el día domingo en las entrevistas del propio Alberto Fernández, en donde su nivel, yo diría, de movimiento, no sé si la palabra es coqueteando, pero tratando de no espantar a ninguno de los extremos fue sumamente interesante. Ahí hay una dosis de pragmatismo que no rehúye de ninguna manera al pensamiento ideológico que lo tiene Alberto y muy claro, pero sí que empieza yo diría a considerar la terrible complejidad de una situación de crisis. Y cuando digo crisis es crisis de verdad, porque uno de los elementos que tiene las crisis es su imposibilidad de ser definida como tal, ¿no? Las crisis muchas veces se juegan en el aspecto subjetivo. Yo pienso que estoy en crisis, el otro no, o a la inversa, ¿sí? Sin embargo, muchas veces aparecen lo que llamamos hechos objetivables, ¿sí? Son estos mojones, estas referencias que son incontrastables. Que en Argentina se hable o no de que alguien llegue a final de mandato, de si hace falta o no un adelantamiento de elecciones, si hace falta forzar una transición, evidentemente habla de una crisis política. Pero además también existe una crisis económica. Que aparezca la palabra default en el medio, que aparezca la palabra pérdida acelerada de calidad de vida, que aparezca la palabra corrida bancaria, evidentemente también manifiestan que hay una crisis económica. Por suerte, y no es menor,
Argentina, quizás producto de su experiencia histórica, no ha tenido la tercer pata de estas crisis, ¿no? Que es las movidas sociales, por así decirlo. Claro. Por suerte, y creo que hoy aparentemente no habría condiciones, ni siquiera por suerte se habla del tema. Pero insisto, no hay dudas que hay hechos objetivables para sostener que estamos en una crisis y grave, ¿sí? Porque una crisis puede ser crónica, es una especie, sobre todo en las crisis económicas, son bolas de nieve que se van gestando, ¿sí? Sin embargo, hay veces que la crisis se transforma de crónica a aguda y es cuando aparece esta dimensión de que hay que actuar ya y ahora, ¿sí? Y me parece que desde el día lunes, en donde claramente el gobierno estaba en una crisis aguda, la canchereó, dicho vulgarmente, tratando de creer que estaba en una crisis crónica. No, vamos a ganar, vamos a revertir, me puedo dar el lujo de ser presidente y ser candidato y aquí no pasa nada, y la realidad es que pasaba mucho. Hoy, por suerte, así como también la otra semana, es noticia, algo que no debería ser noticia, que es dialogó de nuevo Macri con Alberto Fernández. Y esto calma la incertidumbre política y esto calma la incertidumbre económica y por suerte, independientemente de puede gustar o más, tanto Sandleris como el nuevo ministro Lacunza han manifestado cosas importantes, que es esto repercute en el electoral, por lo tanto el electoral lo dejamos de lado. ¿Hay responsabilidades? Sí, bueno, hay Elisas Carriós en plural, que realmente son un verdadero problema para la institucionalidad, para comprender la gravedad de estas crisis. Pero bueno, insistir, puedo no gustarme las medidas de Macri, puedo no gustarme Lacunza, puedo no gustarme Sandleris, pero esta idea de abandonar la electoralidad, esta idea de que aparezca como noticia central que hay un diálogo entre quien ganó y quien es presidente, me parece que son hechos sumamente pragmáticos que entienden claramente que estamos en una crisis aguda. Claro, insisto en este tema de la crisis y quiero puntualizar ahí. Pues me da la impresión de que la Argentina, como vos decías, que venimos permanentemente entre pragmatismo y crisis, pragmatismo y crisis. Ahora, el problema ha gobernado prácticamente toda la historia de la República Argentina que se conozca, o que conocemos, del 45 para acá. Pero venimos de episodios de populismos a efectos neoliberales que arroja ese mismo populismo porque el desmadre del populismo origina el ajuste neoliberal. El ajuste neoliberal termina con las consecuencias de otra crisis, como la que vos planteás, y tiene que regresar de nuevo el populismo para solucionar el desbande que produce el ajuste neoliberal. El problema es, ¿cuándo finaliza eso? ¿Cuándo nos ponemos de acuerdo? ¿Cuándo la Argentina tiene algún grado de seriedad, de mesura y de prudencia entre su dirigencia? Como por ejemplo este diálogo entre Alberto Fernández y el presidente de la Nación, que yo creo que en otras circunstancias no se hubiera dado. No, por supuesto. De hecho, es la necesidad acuciante en el marco de esto que decíamos de una crisis aguda. Es clarísimo. ¿Cuándo termina? No tengo ni idea. La verdad es que eso es un pronóstico demasiado optimista para mi gusto, pero lo cierto es que ni siquiera hay un contexto internacional que habilite a pensar que la moderación de los puntos pragmáticos son la característica dominante. De hecho, hoy a nivel internacional lo que está demostrando son precisamente estos vaivenes extremos en donde el corte ideológico es lo que explica gran parte de estos vaivenes. Ha pasado en México con un sentido inversa al de Brasil, antes ha pasado en Brasil, ha pasado en Estados Unidos, está pasando en gran parte de Europa y la realidad es que cuando todo el mundo creía que las ideologías o muchos, a mi entender, de un modo absolutamente desacertado, habían perdido peso, todo este tipo de preguntas que te haces demuestran claramente que están más vigentes que nunca, independientemente de que puedan, entre comillas, relativizarse, tamizarse en una situación tan crítica como la que vive Argentina actualmente. Un triunfo con mayorías aplastantes en el Congreso puede poner en riesgo la institucionalidad del país. Yo creo que particularmente el kirchnerismo, aunque el propio Alberto Fernández ha dicho que esto es mucho más que el kirchnerismo, o es otra cosa que incluye en todo caso el kirchnerismo, significa una variable de aprendizaje bastante interesante, ¿sí? No nos olvidemos que el propio Alberto Fernández se fue desde una posición bastante crítica a ese kirchnerismo inicial del cual él formó parte o fundó en todo caso. Me da la sensación que tras la salida de una crisis no es malo las asimetrías de poder para garantizar gobernabilidad. Después, con el tiempo, por suerte, Argentina tiene elecciones intermedias, que muchas veces son muy malas, pero cuando hay, entre comillas, mucho exceso de poder asimétrico recostado hacia un lado, suelen ser circunstancias bastante equilibrantes de la realidad del país. Hoy sería hacer futurología. A mí me gustan los equilibrios, los pesos y contrapesos, check and balance, como se dice en inglés. Me gusta la fortaleza institucional. Ojalá que toda crisis, que generalmente puede ser
gestora o buena partera de procesos de reforma permitan avanzar hasta cierta institucionalidad como la que vos mencionás y que seguramente todos queremos. También está en crisis la justicia. Bueno, la peor, Ricardo, ¿no? Claro, si tuviéramos que pensar en valoraciones públicas, ahora, es la peor. Vos hace un rato manifestabas algo respecto a, o lo dejabas trascender, ¿no?, sobre el fenómeno de la corrupción. Fíjate qué interesante, la percepción de corrupción del kirchnerismo, que fue intensa, altísima, de alguna manera también se empardó con la percepción de corrupción que ha generado Cambiemos Hoy Juntos por el Cambio. No son muy distintas las percepciones, a pesar de que si lo hubo, habrá que chequear. Se trata de modalidades diferentes, pero sin embargo hay un elemento que las unifica. ¿Ah? Son víctimas, entre comillas, y no tanto. Porque yo les he llamado que eran muy bestias la corrupción kirchnerista y estos eran muy finos para poder hacerla. Es decir, uno cruzaba la Plaza de Mayo con una bolsa de consorcio con dólares y estos la hacen con la computadora haciendo transferencias al exterior. Así es, así es. O sea que, digamos, coincidimos total. Pero quizás hay un punto en común que el sector opositor hoy cree que la justicia es injusta y el sector oficialista cree que la justicia es injusta. Es quizás el punto que los une. Mario, te agradezco mucho y nuevamente felicitaciones por tu trabajo que realmente es relevante.